Seguramente has leído varias porciones de la Biblia. Quizás hayas podido leerla de principio a fin. Es un libro que a través de muchas historias cuenta la historia de Dios y su creación, cómo Él creó, salvó, restauró y hará nuevas todas las cosas. Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es el centro de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, por ende, el más leído y el que más interpretaciones diferentes ha tenido. Puedes leer la Biblia todos los días, y así y todo, nunca leerás lo suficiente, siempre queda algo más por aprender. Tratar de interpretar la Biblia siendo nuevo en la fe y por cuenta propia, es como darle una Ferrari a un adolescente que recién comienza a manejar. La Biblia es un arma poderosa, pero muy mal interpretada y usada. Sobre eso, la propia palabra advierte. Pero antes de que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. 1 Pedro 1, versículos 20-21. La Biblia no es un libro de interpretación privada, sino pública, en el ambiente de la iglesia, en la comunidad de la fe. Puedes leer la Biblia en tu casa, aprender las historias bíblicas, orar junto con los salmistas en el libro de los Salmos y leer los evangelios y las cartas de los apóstoles. Pero debes también ser instruido constantemente por la predicación y la enseñanza de los pastores y maestros de la iglesia para no desviarte de la sana enseñanza. Ellos han sido examinados públicamente para interpretar las Escrituras de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, colocando a Cristo en el centro de todo, como lo enseñan las confesiones luteranas. Muchos han leído la Biblia entera y piensan que ya la conocen toda, como si fueran los más sabios del mundo, considerándola como el libro más fácil de entender. ¡Qué tremendo engaño! En las Escrituras no solamente hay palabras e historias para ser aprendidas y conocidas, sino enseñanzas, doctrinas de vital importancia que no nos fueron dadas para fantasear, sino para que las creamos, seamos salvos y vivamos conforme a ellas. Si quieres ser salvo, debes creer la palabra de Dios tan firmemente que, aunque todos dijeran lo contrario, valientemente dirías: aún así, sé que esta palabra es la verdad. En la antigüedad, en el tiempo en donde gobernaban los reyes, se decía que la carta de un rey debe ser leída al menos 3 veces, porque contenía cosas importantes que no conviene pasar por alto. Cuánto más nos corresponde leer la carta de Dios, que es la Santa Biblia. Merece ser leída 3, 4, 100 y aún 1000 veces porque contiene cosas serias e importantes que conducen a la salvación. Al oír la palabra de Dios, ya sea leída o proclamada desde los púlpitos, no oímos opiniones humanas, sino a Dios mismo hablándonos, instruyéndonos y corrigiéndonos a fin de salvarnos. Ahora bien, el diablo es el mayor enemigo de la palabra de Dios. Él no la prohíbe. En vez de callarla, prefiere confundirla, quitando a Cristo de en medio de ella. Pero la palabra de Dios es poderosa. Cuanto más se la prohíbe, más se la difunde y llega a lugares más lejanos. Cada vez que se la predica, escucha, medita o practica, las personas, los días y los trabajos son santificados por medio de ella. No nos hacemos más puros por nuestra propia bondad, sino por medio de la palabra. Como ya se dijo anteriormente, el contenido principal de la Biblia no es otro que la gracia y la promesa del perdón de los pecados a través de los sufrimientos de Cristo. Solo quien crea en Él y en nadie más será salvo. Si sentís un anhelo profundo por la palabra de Dios, la querés escuchar, hablar de ella, meditar en ella, debes saber que no es algo que brota de tu propio deseo, sino que es algo sobrenatural, un don del Espíritu Santo. El uso correcto de la Biblia es cuando nos guía en la vida, consuela en los sufrimientos, las tristezas y la muerte. El Espíritu siempre te hablará a través de la palabra de Dios. El que no ha sufrido ni ha tenido una gran angustia nada sabe del consuelo de la Biblia. Este consuelo no puede ser explicado con palabras, solo mediante la experiencia.
La Biblia no nos libra de los problemas, de las responsabilidades ni de la muerte. Al contrario, nos revela la Santa Cruz. Para eso se necesita paciencia. La Biblia nos consuela y fortalece cuando estamos angustiados, para que nuestra paciencia no desaparezca y podamos superar al dolor hasta alcanzar la victoria. Cuando escuchás una palabra de consuelo de parte de Dios, recordándote que Él está presente y te protege, entonces enfrentás el sufrimiento con valor, humildad y alegría. La palabra de Dios tiene esta capacidad de llevar paz en la angustia, paciencia en los sufrimientos, calma en el dolor y serenidad ante los problemas. Dios nos siga dando sabiduría, juicio y dominio propio por su santa palabra, y que nos aferremos a sus promesas en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.